En este video te voy a enseñar paso a paso las formas más comunes de presentarte en inglés. Hi, soy John de Bleder Inglés. Si estás comenzando a aprender inglés y te resulta difícil seleccionar las frases más apropiadas para presentarte de forma coloquial, este video te guiará a través de las mejores expresiones para asegurarte de crear una primera impresión perfecta. Al final de este video, te sentirás más seguro al usar las introducciones básicas que usan los angloparlantes. Además, podrás identificar presentaciones informales. Haz clic en el enlace en la parte superior de la pantalla si no has visto aún mi tutorial sobre presentaciones formales en inglés. Empecemos. Cuando tenemos una conversación con un vecino o amigo, tenemos la tendencia a usar saludos y presentaciones informales. Las situaciones en las que encajan naturalmente incluyen una reunión informal con compañeros, saludar a los vecinos o charlar con amigos. Veamos algunas expresiones. Hi, hola. Esta es la introducción más popular para situaciones informales. Hey o hey there. Oye, hola. Esta es otra introducción popular, especialmente entre los jóvenes. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Es probablemente una de las introducciones más utilizadas en inglés. Se puede utilizar tanto en situaciones formales como informales. What's up? What's up? ¿Qué pasa? Esto se usa como una presentación amistosa y para preguntarle a alguien cómo está y qué está pensando. Esto se usa más comúnmente en los Estados Unidos. What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Esta es una introducción informal preguntando a la otra persona qué ha sucedido recientemente en su vida. How are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? Esto a menudo se entiende como una consulta sobre la salud y el bienestar de alguien, por lo que la respuesta a la pregunta suele ser algo así como good o great. How's it going? How's it going? ¿Cómo te va? Esta es otra forma de preguntarle a una persona cómo están progresando las cosas y se refiere a la vida en general. Long time no see. Long time no see. Hace tiempo. Esta es una forma informal de saludar a otra persona a la que no ves desde hace mucho tiempo. Ahí tienes. En tan solo unos pocos pasos, ahora puedes presentarte en inglés conversacional. Espero que hayas disfrutado este video tutorial. Recuerda dar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal para futuras lecciones. Thank you for watching. Bye bye.